El problema del mal. Un asunto que es necesario meditar en el tiempo en que vivimos. ¿Cómo es que muchos injustos, muchos que no hacen la voluntad del Señor de manera muy liberal, de manera muy abierta, públicamente, sin vergüenza, sin remordimiento, hacen cosas malas en nuestro mundo y muchos de ellos, o al parecer, prosperan, crecen y avanzan en el mundo en que nosotros vivimos? Sin embargo, los justos no les va muy bien en la vida, permanecen fieles, tienen una vida devocional con el Señor, pero ¿qué sucede en su vivir diario? Están pasando por muchas situaciones. ¿Cómo comprender este asunto? Mis amados hermanos, esta pregunta y muchos más estaremos desarrollando en este comentario de la lección de Escuela Sabática. Bienvenidos. La palabra de nuestro Dios nos invita una vez más a que podamos tener presente el concepto. Número 1, un concepto como prioridad en nuestra vida. El Señor está en el control. Esta semana, mis amados hermanos, estamos viendo el tema, el problema del mal. Vamos a iniciar en oración y pedir que el Señor Dios nuestro sea con nosotros. Padre bueno, muchas gracias por tus cuidados. Gracias, Señor, por todas tus misericordias. Acompáñanos y que este espacio que tengamos a bien de ir a tu palabra pueda ser una oportunidad una vez más de poner nuestra vida en tus manos de amor. Que todo nuestro ser, buen Dios, pueda estar sujeta a tu voluntad. Guíanos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos. La palabra de nuestro Dios nos presenta nuestra lectura bíblica de la lección de Escuela Sabática con una promesa muy especial. Apocalipsis capítulo 21, dice la palabra: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. Eso está en el verso 4. Mis amados hermanos, querida familia, yo no sé qué luchas podamos estar enfrentando, pero esta tiene solución cuando ponemos nuestra vida en Cristo Jesús. Pero si me va muy mal, ¿y cómo es solución? Bueno, confía en el Señor. Verá qué grandes maravillas el Señor hará en la vida de sus hijos que son fieles ante nuestro Dios. Veamos algunos conceptos. Aquí vemos esta pregunta que hace Job, un siervo de nuestro Dios, un hombre, donde dice: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Job pasó de ser un hombre con posición económica muy buena, rico, con hijos, con esposa, con amigos, con buena salud, y perdió todo, absolutamente todo. Y ahora en su corazón empieza a decir: Señor, ¿hasta cuándo? ¿Por qué, Padre mío, permite estas situaciones? Señor, ¿por qué estoy pasando esta angustia? Job capítulo 30, ¿verdad? Reclama Job en su corazón como ser humano. Hasta en un momento llegó a decir: Señor, es que tú no me comprendes porque tú eres Dios y yo pues soy ser humano. Y como tú no eres ser humano, no comprendes lo que el ser humano sufre. Y en ese sentido es que al final Dios le va a enseñar una gran lección para Job, y este mismo es para nosotros. ¿Cuál es la misma? Bueno, veamos, el libro de Job, en el capítulo 38, encontramos un diálogo que está haciendo Dios con Job. Me encanta la forma como Dios se presenta aquí a Job desde un torbellino y le dice la palabra de nuestro Dios. En el verso 2 comienza: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Esto le dice Dios a Job, ¿verdad? ¿Quién es ese? ¿Por qué tú hablas sin saber, sin conocer? Verso número 4. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular?
cuando estaban todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? Y le hace pregunta, ¿dónde estabas tú, Job? ¿Dónde tú estabas cuando yo hacía esto? Hermanos, indudablemente Job cuando escuchaba esto decía, Señor, es cierto, tú eres el principio y el fin, tú eres eterno. Y a veces solo miramos con algo pequeño, como cuando uno mira con una lupa y solo observa una parte de un macro, ¿verdad? Solo una pequeña parte y parece que solo estamos mirando esa pequeña parte, pero hay más. Hermanos, confíen en el Señor, es el Dios todopoderoso, es el Dios misericordioso. Ahora es natural, ¿verdad?, que Job sienta eso en su corazón de, Señor, ¿por qué? Hasta el mismo Jesús, ¿verdad?, lo expresó esto en el libro de Mateo 27:46, cuando dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es lo que hace el mal, el pecado, destruye, lastima, hiere, ¿verdad? Pero mis amados, querida familia, el Señor está delante de sus hijos. Confía en Cristo Jesús. Alce su mirada al Señor. ¿Dónde estábamos pues cuando Dios hacía todas estas maravillas? Hermanos, ni existíamos, ¿verdad? El mundo ni había sido creado y Dios ya era Dios. Por eso, vayamos al Señor. Ahora, el libro de Job, capítulo 42, el verso 3, Job comprende la situación y dice, ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Esto es lo que dijo el Señor. Y ahora dice, por tanto, dice Job aquí en el verso 3, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Qué fascinante, ¿verdad? Job reconoce, dice, Señor, tú eres el Dios poderoso. Señor, tú eres el extraordinario. Señor, y Job aprendió a depender de él. En medio de todo lo que perdió, en medio de todo por lo que pasó, Job encontró paz en su corazón. Mi amado hermano, no sé qué problemas enormes pueda estar enfrentando, no sé cómo están las deudas, no sé qué angustias está pasando, no sé cómo están sus hijos, su matrimonio, su familia, cómo va el tema económico. Pero recuerde que detrás hay un Dios poderoso, un Dios que está abrazándolo. Confíe en Él, no pierde en ningún momento su confianza en Cristo Jesús. Ahora, hay muchos que dicen de la siguiente manera, Dios existe, Dios es real, pero nos dejó al azar. Y alguna razón debe tener para que el mal exista como la que está existiendo, pero lo dicen en un tono como decir, Dios se olvidó. Ahora, esto no tiene relación con la palabra de nuestro Dios, puesto que Colosenses capítulo 1 dice que todas las cosas subsisten por medio de Él. Es decir, Dios sigue en el control de este mundo, sigue en el control de nuestra vida. Él está allí siempre pendiente, así que, mi amado hermano, siga alzando su mirada en el Señor. El libro de Isaías 55, 8 y 9 dice la palabra, mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni sus caminos mis caminos. Así como los cielos son más altos que la tierra, también mis caminos y mis pensamientos son más altos que los caminos y pensamientos de ustedes. La justicia de nuestro Dios un día ha de aplicarse a este mundo. Confiamos en Él. Hay muchas personas muy leales, que tienen un corazón realmente de humildad, tienen una vida devocional de entrega al Señor y pareciera que no les va bien en la vida, económicamente siempre andan ajustados y hay personas que no nada que ver con los asuntos espirituales y tienen una casa de 3, 4 niveles, negocios, locales, carros, autos, hacen sus viajes. Pero uno sabe que vive una vida desordenada. ¿Qué pasó? Comprenda y confíe en el Señor. No codicie ni tenga envidia. El libro de Salmos, capítulo 73, nos presenta el tema de la justicia de nuestro Dios. Y al final, este salmista que comprende en la voluntad de nuestro Padre Celestial. De manera especial me gustaría leer el verso 22. Dice la palabra aquí. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo,
Yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Así que confiemos en el Señor. Reconoce que no comprendemos las cosas en toda su plenitud, porque el Señor es ¿cómo se habla? Es grandioso, es extraordinario. Regocíjese si está pasando por momentos difíciles, porque esos momentos son las ocasiones donde Dios quiere que su fe pueda estar más en continuo creciente para el reino de los cielos. Son esas oportunidades donde podemos hacer que nuestra confianza sea más fuerte en la voluntad de nuestro Padre Celestial. El teísta escéptico es esa verdad que dice, no, Dios tiene sus razones, creen que Dios tiene sus buenas razones para actuar como lo hace, ¿verdad? Y bueno, así como no podemos ver esos átomos tan pequeños que apenas tienes que usar un microscopio para poder mirarlos, de la misma manera nosotros no miramos lo que está ocurriendo a nuestro alrededor en el mundo entero, en el sentido de el cosmos, en el poder, en lo que Dios está haciendo. Sí, que Él está en el control de cada detalle. Él sabe cuántos cabellos, cuántos pelos tenemos en nuestra cabeza, ¿verdad? En nuestro vello cabelludo, cuántas hojas, ¿verdad? Dice la palabra inspirada que Dios sabe todo, que ni siquiera Él puede escaparse de su desconocimiento cuando una hoja cae, ¿verdad? Un pétalo de rosas, etc. Hermanos, ¿pero por qué existe el mal? El libre albedrío. Cuando el ser humano fue creado, se le dijo una sola razón para mostrar su lealtad. No comerás de aquel árbol del conocimiento del bien y del mal. La ciencia de ese árbol del conocimiento del bien y del mal. Porque el día que te comieres, ciertamente, ya usted lo sabe, morirás. El ser humano cayó, esto lo registra el libro de Génesis, capítulo número 2, capítulo número 3, ¿verdad? Donde se registra la caída de nuestros primeros padres. ¿Por qué razón? Pues la decisión, ¿verdad? Fueron creados con libertad, así como usted y yo. Tenemos libre albedrío. No somos obligados a poder amar, a poder obligados, como que programados como un robot para poder estar leales, ¿no? Eso tiene que ser una determinación a conciencia de manera genuina por Cristo Jesús. El amor y la maldad, cuando inició esto en el principio o en el cielo, ¿verdad? Cuando estaba surgiendo el mal, el pecado, cuando Satanás, ¿verdad? Con todos sus secuaces, estaba en aquel lugar, en el reino de los cielos, ejecutando esta rebelión, Dios pudo haber eliminado inmediatamente, no lo hizo por amor al universo entero, porque todavía no comprendían la naturaleza de lo que es el pecado como tal, y porque si Dios los eliminaba, la adoración de todos los seres iba a ser por temor, por miedo y no por amor. Y Dios quiere que le amemos, que le honremos, que le obedezcamos, pero que sea por amor, no por obligación. Así que ven a Cristo Jesús, socorramos en el Dios Todopoderoso. Lo dijo en cierta ocasión el autor Lewis: el libre albedrío, aunque hace que el mal sea posible, es también lo único que hace posible que el amor o la bondad o el gozo valgan la pena. Un mundo de autómatas, de criaturas que operen como máquinas, apenas sí valdría la pena ser creado. La felicidad que Dios determina para sus criaturas más elevadas es la felicidad de estar libre y voluntariamente unidas con Él y entre sí. Y para eso tienen que ser libres. De tal modo que la libertad es un principio moral dentro de la naturaleza divina, y en ese sentido Dios nos pide que vayamos a Él, que si lo obedezcamos, si lo servimos, sea por amor, no por obligación como tal. Hermanos, Romanos capítulo 8, verso 18 dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente manera: las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Precioso, hermanos.
Un día cuando estemos en el reino de los cielos, podremos decir con total seguridad, muy poco nos ha costado el cielo. Porque todo el sufrimiento, todo lo que usted y yo estemos pasando no tienen comparación con la gran recompensa que nos espera en las mansiones celestiales. Siga confiando en el Dios Todopoderoso. Alce su mirada al Señor Dios nuestro. Él está en el control. No cuestione, acepte, no dude, fortalezca su incredulidad. No se aleje de los caminos del Señor. Pase más tiempo en comunión con Cristo Jesús. No siembre en su corazón orgullo, avaricia y egocentrismo. Siembre en su corazón humildad, sencillez. El Dios nuestro lo bendiga hoy y siempre. Nos vemos en nuestro próximo comentario de la lección de Escuela Sabática. Que el Dios bueno siga guiando su vida y la de su familia al cual usted representa. Oramos. Gracias, Altísimo Dios, por tus cuidados. Gracias, Señor Dios omnipotente, porque eres bueno con nosotros. Enséñanos cada día a ser fiel ante ti y que tu palabra y tu Señor seas siempre el centro de nuestra vida. Ayúdanos a comprender que todo cuanto ocurre es conforme a tus planes, tu misericordia y tu voluntad. Y ayúdanos a aceptar que estás en el control de la misma. Haz tu voluntad en nosotros, en Cristo Jesús. Amén, Señor.